Muy buenas tardes a todas y todos los presentes, a las personas que se están incorporando presencialmente. Estamos dando inicio a nuestra segunda charla del ciclo de charlas de los días jueves en nuestra biblioteca 251 de Rancagua. Don Manuel de la Paz. Don Manuel de la Paz parte como autodidacta en el cultivo y construcción de bonsáis en el año 2003, ¿ya? Desde el año 2019 que comienza un pequeño estudio o escuela llamado Kitsune. Se integra a la comunidad bonsái de Chile también, ¿cierto? En la cual me decía que son alrededor de 120 personas que a lo largo de nuestro país se dedican a esta técnica milenaria que sirve mucho para abstraerse, para bajar los niveles de estrés de la vida actual. Y desde entonces ha formado parte de distintos cursos y exhibiciones en nuestro país difundiendo el arte del bonsái. Sin más preámbulo, entonces comenzamos con la charla de bonsái de nuestro amigo Manuel de la Paz. Para comenzar, lo primero que tenemos que aclarar, vamos a ver un poquito el resumen de los contenidos que tenemos el día de hoy. Partimos con una breve explicación de la introducción al bonsái, sobre los mitos en torno al bonsái y un poco el resumen de lo que hemos estado trabajando en la Escuela de Bonsái de Rancagua y al último algunas preguntas y respuestas que vayan quedando pendientes. Para comenzar, primero que tenemos que definir un poco qué es lo que es un bonsái, ¿ya? Hay muchas inquietudes respecto a en qué consiste. Y vamos a definirlo más o menos en que es un grupo de técnicas de cultivo y modelado y de diseño que se aplican a un árbol para que pueda mantenerse de un tamaño pequeño en una maceta y que con el tiempo se convierta en una obra que replica o idealiza la naturaleza. O sea, que el bonsái no es una especie, ¿ya? No son un grupo de especies, es un grupo de técnicas que podemos aplicar a cualquier especie, ¿ya? Y que tiene el objetivo de representar o idealizar a la naturaleza. O sea, el fin último es que se convierta en una pequeña imagen, una representación de un árbol como se vería en la naturaleza. En esta imagen podemos ver, por ejemplo, referencia de cómo desde hace milenios la cultura del bonsái, antes que se llamara bonsái siquiera, viajó desde China hacia Japón y que es en Japón donde finalmente se hizo parte de la cultura local, ¿ya? Entonces son imágenes que tienen 1500 años del periodo medieval de Japón, en los cuales el bonsái se comenzó a desarrollar como un objeto de culto y un signo de estatus. La palabra bonsái se compone del primer carácter que vemos a la izquierda, que es bon, que significa que hace referencia a un plato o una bandeja poco profunda. La palabra sai, el carácter de la derecha, se refiere a un árbol que está plantado, ¿ya? La palabra bonsái, si uno se limita a traducirla literalmente, significa simplemente árbol en maceta. Pero va mucho más que eso. Y ahí es cuando llega el bonsái a Occidente, es que tenemos que hacer ciertas aclaraciones en ese sentido. Entonces, retomando un poco, ¿qué es un bonsái? A la larga, un bonsái es una réplica de la naturaleza, ¿ya? En la expresión de un árbol en miniatura. Y que tiene como objetivo final contemplarla, que sea bella y que sea apreciada por la gente que la observa. Por lo tanto, van a haber ciertas características que son como deseables o buscamos que tenga un bonsái. Lo primero es que tenga un estilo o una forma que podamos reconocer o ver en la naturaleza, ¿ya? De un árbol natural. Que el perfil del trabajo que nosotros vamos a hacer se vea trabajado, se vea depurado, pero no completamente que aparente un árbol desarrollado, ¿ya? Pero que no sea siempre tan obvia su manipulación, ¿ya?
que no se vea, que el resultado final sea un árbol que no se pueda distinguir fácilmente como se vería un árbol en la naturaleza, pero se ve un cierto trabajo, una cierta delicadeza que le va dando valor. Lo ideal es que también sea un tamaño relativamente pequeño en comparación al árbol, a la misma especie, que se daría de forma natural. Que vamos a ir acentuando ciertas características naturales, como el color de las hojas, como la forma de la ramificación, las cortezas, las raíces, pero de forma sutil, ¿ya? Que no sea tan obvio ni burdo en ese sentido. Y también tiene que notarse que es algo que está trabajado, que es algo que se le invirtió una cierta cantidad de tiempo, años, muchas horas de trabajo, y que va madurando con el tiempo. Usualmente eso es lo que diferencia muchas veces a cuando uno vemos un árbol en maceta, o lo que podríamos llamar un pseudo bonsai, cuando se ven en la calle, que son muchas veces estos que vemos con cuarzo blanco encima. Esos árboles solamente se han pasado a la maceta, no se les ha hecho ningún trabajo, ni tienen un norte, ni tienen una proyección como trabajo. Simplemente se limitaron a pasarlo a una maceta. Eso, por definición, no sería bonsai, porque le falta la intención, el carácter y el objetivo de ser bello a largo tiempo. ¿Ya? Que se vea una madurez y un desarrollo estético en el trabajo. A eso se le va a sumar un criterio estético, porque nosotros queremos desarrollar un árbol que sea bello, ¿ya? Pero las definiciones de belleza varían de acuerdo a cultura en cultura, ¿ya? El bonsai, al ser una disciplina japonesa, nace y se desarrolla con ciertos criterios estéticos japoneses. Y uno de esos criterios estéticos es lo que se conoce como wabi-sabi. El wabi-sabi es la belleza en la imperfección, en la belleza que dan los objetos, la naturaleza, los objetos que tienen antigüedad, si son metales, las pátinas, los óxidos, si son los árboles, las... Entonces, si nosotros desarrollamos un bonsai con esos criterios estéticos, no genera lo que se busca con el wabi-sabi, que es una humildad en el trabajo que es característico de la naturaleza. Porque la naturaleza, al ser imperfecta, no busca simetrías, no busca trabajos que sean vistosos, sino que siempre es humilde, siempre va a poco, siempre hay un desgaste, hay un musguito creciendo en una roquita, una pequeña hierba que está buscando un espacio entre las rocas. Y eso es el fin último que busca impulsar el bonsai hacia el observador, ¿ya? Que el observador, cuando vea un bonsai, logre generar un registro, un recuerdo de un árbol en el campo, a lo mejor en su infancia, un árbol en un bosque, y no simplemente un palo con hojas, ¿ya? Que muchas veces a nivel comercial lo que se ve. Este pequeño video también es un tráiler de un documental que se está haciendo en Chile sobre el bonsai, sobre la historia del bonsai en Chile, y busca también mostrar todos esos paisajes que transmiten el wabi-sabi, que usualmente se reconocen en el sur de Chile, en la zona de Villarrica, en el extremo sur. Vemos esos paisajes, esos bosques húmedos, esas cortezas, y ahí nosotros logramos encontrar una similitud entre la estética japonesa y la estética que nosotros localmente podemos desarrollar. Es un punto de equilibrio que desarrollamos. Que usualmente las ciudades, mientras más metrópolis sean, más alejados de esa estética natural se encuentran, ¿ya? Y entonces el bonsai busca un poco traer esa imagen a las casas, contemplarla y respetarla, y a través de esa contemplación y respeto
traspasarlo al respeto y la protección de los mismos bosques y los paisajes naturales en Chile. ¿Ya? Ahí es cuando se cierra el círculo y es donde tratamos de valorar esas cosas. Porque una persona que nunca ha visto un bosque no lo valora. Una persona que nunca lo ha contemplado, nunca ha pasado entre las cortezas, entre los musgos, no lo valora, no conoce esa sensación. Entonces, una manera de llevarlo de forma práctica a la casa y respetarlo y que se interese primariamente, una alternativa es a través del bonsái, ¿ya? Que es lo que nosotros tratamos de incentivar al menos en Chile. Hay especies autóctonas que se están trabajando, que se están protegiendo. Acá mismo han visto que tenemos ejemplares de 200 años de árboles autóctonos que se han rescatado porque o los queman, lo ocupan para carbón, para leña, y una forma de resguardarlo y aprender sobre su cultivo, porque no había ninguna información de cómo cuidarlo, de cómo reproducirlo, es por medio del bonsái. Eso como introducción respecto a qué es un bonsái. O sea, el bonsái requiere trabajo y constancia durante un largo periodo de tiempo. No existe el bonsái instantáneo, ¿ya? Tampoco va a existir algo que ya yo voy a comprar un bonsái y automáticamente no tengo que seguir trabajando. El bonsái es una disciplina de cultivo y artística en la cual el árbol siempre se va a estar desarrollando, siempre va a estar evolucionando. Por lo tanto, el cultor tiene la responsabilidad de ese trabajo seguirlo proyectando en el tiempo. El árbol, el bonsái, no es una pieza plástica o una escultura o una fotografía que va a quedar ahí y no va a crecer más, ¿ya? Necesita mantención, necesita su riego adecuado. El árbol va a seguir creciendo, como mencionaba, las técnicas de bonsái son técnicas aplicadas, por lo tanto, en el momento en que un árbol queda relativamente abandonado y sin mantención, va a seguir creciendo. Va a seguir sacando ramas, va a seguir desarrollando raíces y se puede perder fácilmente la estética y el equilibrio en ese sentido. Entonces, por eso es importante, en la medida que se interesen en el tema y quieran ir desarrollándolo, ir aplicando, ir estudiando, para poder ir evolucionando sus proyectos. Respecto a los mitos, hay una pequeña recolección de mitos en torno al bonsái, y estos son algunos, porque en realidad son muchos. Por ejemplo, esto es súper común en el mundo comercial del bonsái, respecto a que los bonsái son árboles de interior. Y eso es falso, porque en realidad los árboles son eso, árboles. No hay diferencia entre los árboles normales. Por lo tanto, si son árboles que crecen en exterior, el bonsái de esas especies también tiene que desarrollarse en exterior. Tienen las mismas necesidades de luz, de lluvia, de viento, de sentir el invierno, sentir el verano. La diferencia es que hay algunas especies tropicales y subtropicales que por su sensibilidad al clima, porque o son muy sensibles al calor del verano o al frío del invierno, conviene y se pueden adaptar a vivir en interior. Pero eso no significa que sean especies, nosotros tendemos mal a utilizar el término árbol o plantas de interior. Son especies que se pueden adaptar, que pueden sobrevivir, pero prosperarían más en exterior. ¿Ya? El árbol en interior, la planta en interior. ¿Aló? Ahí sí. Se conecta abajo. Sí. El árbol de interior sobrevive. El árbol exterior prospera. Esa es la diferencia. ¿Ya? De repente se nos muere una planta o un árbol dentro de la casa y no sabemos por qué. Se murió. Se compra otro. Y no tenemos ese ejercicio de evaluar por qué se murió. ¿Ya? Nos quedamos que se echó a perder, se pudrió, a lo mejor fue mucha agua, a lo mejor, pero usualmente no nos preocupamos más allá de eso. En un bonsái, debido al valor que tienen, a la cantidad de tiempo de trabajo, no es conveniente tomar esa postura.
¿ya? Porque de repente si se nos muere un ejemplar que tenía 40, 50 años, ya no es tan simple. El cuidado del bonsái es muy difícil, son muy frágiles. Eso es falso. Son igual de delicados o de resistentes que sus ejemplares naturales, ¿ya? El cuidado desde el punto de vista botánico es súper simple. Requiere su respectivo riego cuando lo necesita, exposición al sol. Hay especies que necesitan más sol que otros. Todos los árboles que producen fruta, por ejemplo, necesitan mucho sol, ¿ya? Todas las coníferas necesitan mucho sol. Por lo tanto, esa sensación de que los bonsáis son delicados o frágiles viene de la mano con el hecho de que muchas personas, por querer vender, dicen, no, sí, puede tenerlo, le venden, no sé, un naranjo, y dicen, no, puede tenerlo en la cocina, o arriba del televisor, o en el living. Y 2 o 3 meses después se muere. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La persona que lo compró queda con la sensación, no, es que son muy delicados, por eso se murieron. Y no es que sea tan delicado, sino que la información no fue la suficiente para mantenerlo sano. Si usted pesca que compra un naranjo cualquiera, un palto, y lo mantiene dentro de la cocina, eventualmente se va a debilitar y va a llegar un hongo, una praga, cualquier cosa y lo va a rematar. Es exactamente lo mismo. Ahora sí, hay especies que son particularmente más delicadas que otras. La recomendación es partir con ejemplares que sean fáciles de cultivo, por ejemplo los ficus, ¿ya? El ficus fácilmente puede traspasarse a técnicas de bonsái y después ir pasando a especies que son un poco más delicadas, que a lo mejor requieren ciertos nutrientes o necesitan cierto cuidado un poco más específico. A lo mejor de un ficus puede pasar un boj o a una azalea y así sucesivamente. En la medida que van ganando experiencia y conocimiento, lo ideal es ir de a poquito, ir aumentando sus colecciones y los ejemplares que tienen. El bonsái solamente para maestros antiguos japoneses que conocen las técnicas ocultas y mágicas, solo al alcance de unos pocos iluminados. Eso es falso. Lamentablemente, particularmente en Chile, durante décadas se incentivó esta postura por un tema de que hace 40, 50 años, las primeras personas que empezaron a hacer bonsái en Chile no querían que otras personas supieran hacer bonsái, ¿ya? Y lamentablemente es un tema cultural que tenemos en Chile, de que el egoísmo es muy a flor de piel en nuestra idiosincrasia. Y el que tiene ciertos conocimientos se siente especial y no quiere perder su lugar y no lo comparte, ¿ya? Afortunadamente, principalmente a través de la corriente de la comunidad del bonsái, que en realidad es un grupo de cultores del bonsái a lo largo de Chile, que tienen como objetivo culturizar, masificar y elevar la calidad del bonsái en Chile, impulsado con eso y gatillado también por el hecho de la pandemia, que digitalizó muchos procesos de formación. Hubo un boom de información, quizás demasiada información de una, pero en la práctica cualquier persona puede hacer bonsái. Desde que alguien pueda aprender a cortar una rama, un pequeño niño que sepa que pueda cortar un brotecito, de ahí hacia arriba no hay límite de edad para aprender a hacer bonsái. Se enseña de manera distinta, ¿ya? Pero no se requiere ser ni ingeniero agrónomo, ni ingeniero forestal, ni haber estado en Japón una década, ni ser descendiente de japoneses, ni nada de eso, ¿ya? Son conocimientos de cultivo súper sencillo y básico, que son muchos, pero lo ideal es partir de a poco y con experiencia para irlos aprendiendo. El bonsái precisa que trabajemos con él durante las 4 estaciones del año. Eso es verdadero, ¿ya? Como mencionaba antes, el bonsái evoluciona constantemente. Y hay especies, sobre todo, que cambian muchos aspectos durante las estaciones.
los caducos, los olmos, los arces, cambian muchos aspectos, su velocidad de crecimiento, su metabolismo, su comportamiento. Entonces, cuando alguien quiere aprender a hacer bonsái, lo ideal, o sea, lo necesario, lo básico, es por lo menos tener el ejemplar un año aprendiendo a cultivarlo, porque el árbol va a necesitar distintos cuidados en pleno invierno y en pleno verano. El riego no es el mismo. ¿Ya? El árbol va a consumir más agua en primavera porque va a crecer más. La maceta se va a secar más lento en invierno porque va a haber más humedad, va a haber más lluvia. Entonces, cada persona, de acuerdo a su realidad local, tiene que ir aprendiendo cuál es el ritmo de trabajo de los ejemplares. No es lo mismo tener un bonsái en Rancagua a tener uno en Temuco que a tener uno en Arica. Pueden ser la misma especie, el mismo tamaño, pueden ser 3 ejemplares hermanos y los cuidados son completamente distintos. Y hay especies que se van a dar mejor en zona centro, otro en zona norte y otro en zona sur. ¿Ya? Y a veces por capricho, a veces queremos tener ciertas especies que no se dan bien en nuestra zona. Y eso también es importante aprender a desligarse de tener especies y estar nadando constantemente contra la corriente con respecto a sus cuidados y estar peleando todo el año para mantenerlos sanos, cuando hay especies que pueden ser mucho más fáciles de mantener. ¿Ya? En Chile, por un tema de que crecimos con las imágenes de los bonsái japoneses en revistas, videos, películas, una especie que siempre todo coleccionista de bonsái chileno quiere tener es el pino negro japonés. Pero el pino negro japonés no se da bien de la zona centro hacia el norte. ¿Ya? O sea, porque necesita inviernos bajo 0 grados para mantenerse. Entonces, ¿qué es lo que es? Porque es un pino de alta montaña que se tapa de nieve en invierno en Japón. Entonces, los que tienen pinos en negros japoneses en zonas que no reciben el bajo 0 en invierno, ¿qué es lo que tienen que hacer para mantenerlo vivo? En invierno meterlo al refrigerador durante un mes. Entonces se vuelve un poco tortuoso por querer tener una especie relativamente emblemática, llegar a ese punto de forzar el cultivo. Mejor trabajar, si se quiere trabajar con un pino, trabajar con un radiata, trabajar con un mugo, con especies más accesibles que se puedan adaptar mejor. Otra obsesión que tenemos acá en Chile es el sakura, el cerezo japonés, que también es súper escaso, difícil de conseguir, que es como el santo grial de las especies del bonsái en Chile. Otra especie emblemática es el arce japonés, que acá en Rancagua estamos en el límite de poderlo mantener durante todo el año, porque ya en Rancagua ya se empieza a secar en verano, mientras más seco y caluroso el verano, parece orégano, se seca. En Santiago es peor. Pero en Villarrica, en Pucón, en Osorno, en Concepción, se da perfecto. Y se da con unos tonos rojos preciosos en invierno, y uno quiere lograr eso, pero no se puede porque nuestras condiciones de cultivo son distintas. Entonces hay que aprender a ser realista con esos temas. El bonsái sufre cuando le corto una ramita, o cuando lo alambro, o cuando le corto una raíz. Eso es falso. Esto es lo mismo que las técnicas desde podar el pasto hasta cuando se ralea una parra, que se cortan las ramas, que se trasplantan en los viveros otra especie, que se cultiva una lechuga. Los árboles no sufren, no duelen porque principalmente no tienen un sistema nervioso central que perciba dolor, pero sí perciben estímulos. Y los árboles son tienen una gran capacidad de responder a los estímulos. ¿Y esos estímulos externos qué son? La temperatura, el sol, la cantidad de hojas que tiene. Si un árbol percibe que de repente tiene menos hojas, ¿cómo responden? Sacando más hojas. Si uno los poda, el árbol responde sacando más ramas. Si uno poda raíces, el árbol responde sacando nuevas raíces. ¿Ya? Entonces, la mantención de un bonsái, que implica cada cierto tiempo podar las raíces para ir eliminando las raíces largas que son inservibles, para generar nuevas raíces nuevas. ¿Ya? Nosotros trabajamos con ese estímulo de forma correcta para que el árbol siempre esté
lo más sano posible, siempre se desarrolle y depende de la etapa de desarrollo, si nosotros queremos que se desarrolle flor, si queremos que se desarrolle un grosor del tronco o más hojas, vamos a aplicar ciertas técnicas para poder desarrollar esos estímulos. Por el contrario, si nuestro trabajo es de mala calidad, ya hacemos malas podas, malos trasplantes, las fechas que no corresponden o con árboles débiles, el árbol va a responder mal, se va a debilitar y se puede hasta morir. ¿Ya? Entonces eso sí es importante irlo definiendo. ¿El bonsái es un árbol maduro al igual que otros o es un árbol enano? La respuesta correcta es que es un árbol, como le mencionaba, maduro exactamente como los demás. ¿Ya? No hay ninguna diferencia entre un granado plantado en el suelo a un granado plantado con técnicas de bonsái. De hecho, los frutos de un árbol normal y de un árbol trabajado como bonsái son del mismo tamaño siempre. Podemos achicar las hojas, pero lo que es flor y fruto, eso es genético. ¿Ya? Si nosotros cultivamos un naranjo Thompson en una maceta, aunque el árbol sea de 15 centímetros, la naranja va a ser enorme igual. ¿Ya? Y eso nos causa un problema porque sí va a consumir la misma cantidad de nutrientes que lo haría con un árbol adulto. Entonces, a veces no conviene desarrollar ciertos frutos o ciertas especies que sus frutos van a ser complicados. A lo mejor en vez de cultivar un naranjo Thompson como bonsái, mejor un quinoto, un kumquat o una mandarina. Hay especies que son más adecuadas en ese sentido. He visto manzanos de 5 centímetros con manzanas del tamaño de un puño. Pero es porque se hizo un trabajo de abonado y de planificación de años para que el desarrollar ese fruto no debilite el árbol. ¿Ya? Sobre todo la gente nueva está muy entusiasmada en desarrollar árboles o especies que tengan flores o frutos. Se puede, pero al menos al principio, cuando están recién aprendiendo, no es lo ideal porque el enfoque primero es cultivo y salud del árbol. ¿Ya? El fruto se hace después, cuando el árbol ya 5, 10 o 15 años quizá, de cultivo y que el árbol esté muy fuerte, muy vigoroso y que el desarrollar un fruto no represente ningún riesgo.